Hola, mi nombre es Bruno Valdebenito Díaz y hoy, junto a mis compañeros Bastián Salazar, Sebastián Ormeño, Álvaro Galvez de Luca y por supuesto quien les habla, venimos a hablar sobre los algoritmos recursivos a través de un video y específicamente la aplicación de estos o implementación al lenguaje de programación Python. Esto es para el ramo estructura de datos, dictado por el señor Juan Francisco Sosa Polman. Nosotros pertenecemos al paralelo 702 de la carrera técnico universitario en informática, año 2021, y esto lo haremos abordando diferentes puntos a lo largo del video, partiendo por una descripción breve del tema, después con los motivos de existir, resumen del problema que se resuelve, lo más importante, implementación general del algoritmo en Python, forma general de uso, desarrollo de un ejemplo creativo propio de uso y finalmente el aporte del grupo. Algoritmos recursivos con Python. Una breve definición de recursión en ciencias de la computación es una forma de solventar problemas mediante la solución de pequeñas instancias del mismo problema o caso base. Muchos conocerán la frase divide y vencerás. Este es el nombre con el cual se denomina la técnica antes mencionada. Esta técnica se aplica a los algoritmos recursivos, en los cuales el algoritmo se llama a sí mismo repetidamente buscando reducir el problema en cada llamada. Una breve descripción del tema. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución a un problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva. Motivo de existir. El motivo o el porqué de la existencia de los algoritmos recursivos es resolver problemas desglosando este en subproblemas para finalmente resolver el problema original. Las muñecas rusas, o mejor conocidas como matrushkas, aunque no aparecen en ningún algoritmo, se puede ver que cada muñeca encierra todas las muñecas más pequeñas hasta que la muñeca más pequeña no encierra ninguna otra, como el caso base. Finalmente, el motivo de los algoritmos recursivos es solucionar problemas de manera secuenciada y en bucle, lo que en las ciencias de la computación es primordial. Hola, mi nombre es Bastián Salazar y yo les voy a hablar sobre el problema que se resuelve, además de la implementación general del algoritmo en Python. Resumen del problema que se resuelve. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución, un problema en términos de una llamada a sí mismo. Cada llamada recurrente se debería definir sobre un problema de menor complejidad. Ha de existir al menos un caso base para evitar que la recurrencia sea infinita. Implementación general del algoritmo en Python. Método factorial. Calcula la potencia de un número por base y exponente. Ejemplo de un cálculo del factorial de un número corresponde al producto de todos los números desde 1 hasta el propio número. Es el ejemplo con retorno más utilizado para mostrar la utilidad de este tipo de funciones. Método de potencia de forma recursiva. El problema planteado en este método consiste en crear un algoritmo que permita elevar una base a un exponente, usando una función recursiva. La lógica que utiliza este programa en Python es simple: se leen los dos números a elevar y se invoca la función recursiva. Es decir, que la base siendo 5 y el exponente siendo 3, el exponente multiplicaría la base 3 veces en 5, o sea, 5 por 5 por 5. Y así es como es la función potencia recursiva. Método suma de forma recursiva. La solución recursiva se basa en lo siguiente. Si el caso base es si n equivale a 1, la suma es 1. Por ejemplo, la suma de un número es igual a la suma de los anteriores números hasta 1. Es decir, que si n equivale a 5, la suma es 5 más la suma de 1 hasta 4. A su vez, la suma si n equivale a 4 es 4 más la suma desde 1 hasta 3. Y así sucesivamente hasta llegar al caso base como se muestra en la imagen. Método de lista de forma recursiva. Al llamar a la función se muestra el elemento con índice 0.
que va a ser el argumento que le vamos a pasar, que por defecto no hace falta ponerlo. Y a partir de ahí adentro de la lista vamos a ir llamando dentro de la lista de forma recursiva a la función mostrar lista, aumentando en una unidad al índice hasta que el índice sea distinto que el len de la lista. Es decir, mientras índice es 0, no llega a 5, el len de la lista es 5, porque tiene 5 elementos. Pues mientras el índice vaya recorriendo los valores 0, 1, 2, 3 y 4, nos va a mostrar los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí el procedimiento recursivo en este caso es llamar a la función mostrar lista, que toma dos parámetros, la lista y el índice a mostrar, mostrando siempre un índice más hasta que se llega al último índice a mostrar. Método Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es una serie común y de uso frecuente en matemáticas. El siguiente número en la secuencia de Fibonacci es la suma de los dos números anteriores y se puede mostrar matemáticamente como fn es igual a fn-1 más fn-2. Básicamente, la sucesión de Fibonacci se realiza sumando siempre los últimos dos números. Todos los números presentes en la sucesión se llaman números de Fibonacci, de la siguiente manera. Método máximo común divisor. En el máximo común divisor, si el mínimo, o sea A y B es 0, retorna al máximo. Si el mínimo vale 1, caso contrario del retorno del MCD. La solución parcial obtenida no es la solución final, sino que debe combinarse de algún modo con los datos actuales, multiplicando por un número sumando A, multiplicándose por sí mismo o por el término A, respectivamente. Cuando la recursividad tiene esta característica, es decir, cuando es necesario combinar los resultados parciales con los datos actuales, para obtener la solución final se dice que la recursividad es no final. Existen ejemplos de recursiones finales como por ejemplo el caso que se muestra. El cálculo del máximo común divisor se basa en la siguiente propiedad de los números enteros. Método de búsqueda binaria recursiva. Lo que se busca aquí es crear una búsqueda recursiva binaria. Lo que hace es primero crear la lista bajo, alto, dato y hacerlo de bajo a alto. En el caso de la recursiva, hacer el centro igual al bajo más alto. Después poner una función simple en el centro. Si es igual al dato, si no, se vuelve al centro. Y ahora se ejecutará la condición si el centro es mayor o no al dato. Al final se va a ejecutar los códigos binarios y se va a imprimir la búsqueda recursiva. Mi nombre es Sebastián Ormeño y voy a hablar de la forma general de uso de los algoritmos recursivos. Los algoritmos recursivos en la forma de uso general son instrucciones que uno ejecuta un número determinado de veces. La característica de los algoritmos es que en algunas ocasiones reemplazan a estructuras repetitivas. Este concepto lo que tiene es una de las características que tiene es que es bastante complicado de entender, ya que desde un principio hay que empezar a analizar más profundo cada problema que se nos dé con este concepto. Cuando dentro de una función o método también se puede notar una llamada a sí mismo, podemos estar hablando y aclarando qué es un algoritmo recursivo. Queda como la manera clara. Ya una vez terminado, todo se vuelve a la llamada recursiva. Se recuperan todas las pilas de variables, pilas o variables locales y se reanuda un punto de llamada al método. Buen día, mi nombre es Álvaro Galvez y vengo a presentar el ejemplo de desarrollo creativo del propio uso, en el cual se llamaba en ranking de notas y el programa se encargaba de ingresar una lista de notas por teclado de tamaño n, por ejemplo, y ingresando el usuario y el programa se iba a encargar de generar un ranking de las notas más altas a las más bajas. Y también el programa iba a pedir el nombre, el root y las notas del alumno. Y también iba a pedir cuántos alumnos habían en la sala, o alumnos en total, mejor dicho. De lo cual podían haber, pues, si habían 100 alumnos, había que poner nombre, root y notas de cada alumno.
Y eso y también el programa iba a ver de las notas más altas a las más bajas de quienes fueron mejores y peores. También el programa fue un poco inusual debido a que se usó el Bubble Sort, que es un algoritmo simple en Python que se encarga de intercambiar repetidamente los elementos adyacentes si están, si están en el orden incorrecto, haciendo que el programa funcione de manera adecuada. El aporte del grupo, como grupo intentamos siempre buscar la mejor manera de representar lo que son algoritmos recursivos, haciendo ejercicios como mostrar los programas correspondientes con sus respectivos métodos e ideas y representamos la idea con un ejercicio más largo como lo es el ranking de notas. Aparte de todos los puntos hablados, se aprendieron cosas nuevas y a la vez se reforzaron contenido que no teníamos claro nosotros como alumnos. Y siempre uno tiene que aprender más así para nutrirse de contenido que nos ayudará en el futuro como lo hizo este trabajo.